¿Es verdad, como asegura Pedro Sánchez, que la economía española está creciendo y prosperando mucho más que la del resto de países europeos? Veámoslo. El gobierno de Pedro Sánchez sigue insistiendo en que la economía española va como un cohete y que está creciendo mucho más que el resto de países europeos. Ayer mismo conocimos los datos de crecimiento del segundo trimestre de 2025 y mientras que el PIB español se expandió a un ritmo intertrimestral del 0,7%, el PIB del conjunto de la Unión Europea apenas lo hizo un 0,1%. Es decir, que en efecto nuestro PIB está creciendo mucho más que el de otros países europeos y a su vez este es un fenómeno que viene repitiéndose desde hace ya varios años, lo que significa que acumulativamente también hemos crecido mucho más que la mayoría de países europeos. De hecho, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado hoy en su cuenta de X el siguiente gráfico. En este gráfico se representa el crecimiento de las 4 principales economías de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y España, así como el crecimiento de la Unión Europea en su conjunto desde el primer trimestre del año 2018. Tomamos esa fecha porque Pedro Sánchez llegó al poder en el segundo trimestre del año 2018. Pues bien, lo que observamos es que desde entonces el PIB de España ha crecido aproximadamente un 13% y el del resto de grandes economías europeas han crecido menos de un 10%. Incluso en el caso alemán estamos hablando de un estancamiento, prácticamente estancamiento del PIB desde el primer trimestre del año 2018. Por tanto, a la luz de este gráfico, España, el dinamismo económico de España, sobresale con mucha claridad con respecto al de las otras grandes economías europeas. Entonces, ¿eso es todo? Es verdad que, como dice Pedro Sánchez, nuestra economía es mucho más dinámica y mucho más vigorosa que la del resto de países europeos. Pues esta es una afirmación que debe matizarse mucho. No pretendo restarle mérito e importancia al hecho de que el PIB de España esté creciendo más rápidamente que el de otros países europeos, pero en gran medida, o en su práctica totalidad, este es un fenómeno atribuible a la distinta evolución de la demografía de estos países. Y este es un dato crucial que Pedro Sánchez no saca a relucir. Como podemos observar en este otro gráfico, la población española entre 2018 y 2024 ha crecido en más de un 4%. En cambio, la de la Unión Europea no ha crecido siquiera un 1%, un ritmo muy similar al de Alemania. La de Francia ha crecido un 2% y la de Italia incluso ha decrecido en un 1,5%. Y claro, si en tu país hay más gente, en la medida en que esa gente produzca riqueza, el PIB de tu país aumentará más rápidamente que el de otros países cuya población está estancada o decrece. Pero esto, cuidado, no significa ni que los estándares de vida del país cuyo PIB está creciendo más mejoren a mayor ritmo que el de los otros países, ni tampoco que la productividad del país cuyo PIB está creciendo más aumente a mayor ritmo que el de los otros países que están creciendo menos. Es decir, que ante cambios tan marcados de la población, el PIB no tiene por qué correlacionar en absoluto con el dinamismo de esa economía. Midamos ese dinamismo en términos de generación de bienestar o en términos de productividad. Y esto es algo muy sencillo de demostrar. En primer lugar, representemos gráficamente la evolución del PIB per cápita de la Unión Europea, de Alemania, de Francia, de Italia y de España entre el año 2018 y el año 2024. Aquí utilizamos datos de PIB anual en lugar de PIB trimestral, que son los que utilizaba Pedro Sánchez en su gráfico, porque los datos de renta per cápita solo los tenemos para el PIB anual. Bueno, pues si hacemos eso, démonos cuenta de que España ya no sobresale con claridad
con respecto al resto de las principales economías europeas. Al contrario, es el PIB per cápita de Italia el que crece en mayor medida desde el año 2018. Incluso el PIB per cápita del conjunto de la Unión Europea aumenta más entre 2018 y 2024 de lo que lo ha hecho el PIB per cápita de España, que crece al mismo ritmo que el de Francia. De hecho, si vamos a los decimales, crece incluso un poquito menos que el de Francia. Por tanto, fijaos, solo considerando el PIB per cápita, ya hemos pasado en este ranking de la primera posición a la cuarta, o si lo queremos, empatados en la tercera. Y aunque no es el mejor indicador posible, el PIB per cápita sí correlaciona bastante bien con el bienestar de una población. A mayor PIB per cápita, en términos generales, mayor bienestar. Por tanto, a pesar de que el PIB de España haya crecido bastante más que el PIB de muchos otros países europeos, la evolución de su PIB per cápita, es decir, la evolución de su bienestar, no lo ha hecho mejor que el resto de países europeos. De hecho, peor que el promedio de la Unión Europea desde el año 2018. Pero es que además este tampoco es el único ajuste que hay que efectuar. Durante los últimos años la población española ha crecido un 4%, más de un 4%, ya lo hemos comentado antes, sobre todo por la entrada de inmigrantes. Y los inmigrantes es población, por lo general, joven, en edad de trabajar. No es que el crecimiento de la población española se haya concentrado entre las personas de mayor edad, sino que ha aumentado especialmente la población en edad de trabajar. Y justamente si calculamos y comparamos la evolución del PIB por persona en edad de trabajar, que nos está midiendo teóricamente cuál es la contribución productiva de cada una de esas personas que potencialmente podrían estar trabajando, lo cierto es que obtenemos un gráfico bastante distinto de los anteriores. En este caso, la economía española lo hace peor que el conjunto de la Unión Europea, que Italia y que Francia. Solo lo hace algo mejor que la economía alemana, cuyo PIB lleva estancado, como hemos visto, desde el año 2018. Por tanto, la economía española nos está volviendo mucho más dinámica. El PIB ha crecido esencialmente porque tenemos más gente dentro de España y un mayor porcentaje de esa gente está en edad de trabajar y, por tanto, puede sumarse al mercado de trabajo. Y, de hecho, si efectuamos el último de los ajustes, es decir, si dividimos el PIB entre la población ocupada dentro del país, lo que en ocasiones se llama productividad aparente del trabajo, cuánto PIB en promedio está generando cada trabajador dentro de España, entonces sí obtenemos un gráfico que invierte completamente las posiciones con respecto al que ha presentado Pedro Sánchez. Como vemos en este gráfico, el PIB por persona ocupada no es que crezca menos que el de otros países europeos, es que directamente decrece. En el año 2024, el PIB por persona ocupada fue un 2% inferior al del año 2018, mucho peor que lo que ha ocurrido en la Unión Europea, cuyo PIB por persona ocupada crece un 3,2% con respecto a 2018, también peor que lo que ha sucedido en Italia, cuyo PIB por persona ocupada aumenta un 2,3% con respecto a 2018, y también peor que lo acaecido tanto en Alemania como en Francia, cuyo PIB por persona ocupada se ha mantenido estable entre 2018 y 2024. De las grandes economías europeas, el único PIB por persona ocupada que decrece con claridad es el de España. Fijaos, por tanto, cómo cambia la historia de vendernos a la economía española como un motor en la generación de dinamismo, productividad y bienestar, a darnos cuenta de que ese motor en gran medida está gripado. El PIB de España durante los últimos años ha aumentado esencialmente porque ha entrado mucha más gente a trabajar dentro del país, cosa que no ha sucedido durante los últimos años en la misma magnitud en las otras grandes economías europeas. Y repito, no diré que sea poco importante en absoluto
que el PIB en agregado esté aumentando, porque, por ejemplo, contribuye a mejorar la solvencia relativa del Estado. El peso de la deuda pública sobre el PIB se reduce gracias en parte a que el PIB está creciendo. Pero cuando se trata de analizar la evolución del bienestar o del dinamismo profundo de nuestra economía, entonces ese mismo indicador, corregido por la población o por la población en edad de trabajar o por la población ocupada, lo que nos indica es que el comportamiento económico de España en materia de PIB per cápita o de PIB por persona en edad de trabajar es un comportamiento mediocre.